Bienvenidos a esta segunda parte de la sentencia SP-022 del 22 de enero del 2025, radicado 60580 y magistrado ponente el doctor Fernando León Bolaños Palacios. Esta sentencia, recordemos, va desde la página 34 hasta finalizar la misma, sin contar con el salvamento del voto. En ella vamos a incluir temas como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y sus límites normativos. Seguimos con el delito de instigación a delinquir cometido a través de redes sociales y terminamos con el caso en concreto y su resolución. Iniciemos pues con el título sobre libertad de expresión, derecho a la protesta y sus límites normativos. La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13 establece el derecho a la libertad de expresión, con clara connotación de no ser absoluto, sino que en especiales circunstancias puede ser restringido, como sucede cuando se utiliza para generar violencia o conspirar contra el orden público. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Segundo, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Quinto, estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupos de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. En armonía con este instrumento internacional, el artículo 20 de la Constitución Política garantiza la libertad de expresión. De acuerdo con esa disposición, toda persona tiene libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. El mencionado precepto también dispone como modalidad de aquella prerrogativa la facultad que tiene el pueblo para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Esto lo contiene la Constitución Política en su artículo 37. Y por su parte, el artículo 21 y Biden dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y el numeral primero del artículo 95 erige en deber de toda persona respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. De ahí que la libertad de expresión no es absoluta y deja de ser lícita cuando a través de ella se propaga la violencia destructiva de bienes jurídicos personales o de uso público, entre otros. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protesta social y la posibilidad de fijar límites al ejercicio de esa prerrogativa por parte de los estados indicó: la protesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación. Como ejemplos pueden mencionarse la expresión de opiniones, visiones o perspectivas políticas, sociales o culturales. Otro ejemplo, la vocalización de apoyo o crítica relativas a un grupo, partido o al propio gobierno.
la reacción a una política o la denuncia de un problema público, la afirmación de la identidad o visibilización de la situación de discriminación y marginalización de un grupo. 12. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también reconoce en este informe que, cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. En el mismo sentido, la Comisión reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. En el numeral 82, la Comisión reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas, incluidos los manifestantes, y mantener el orden público. El accionar violento de manifestantes o de terceros que pongan en riesgo la vida o la integridad física de personas que participan o no de la protesta obliga al Estado a realizar las acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos hechos, limitando el derecho a la protesta de los autores de los hechos de violencia. Y respecto de los límites del derecho a la protesta, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-223 del 2017, acotó: el artículo 37 de la Constitución Política de 1991 consagra un límite intrínseco a los derechos de reunión, manifestación y protesta. Él consiste en que estos derechos deben ejercerse de manera pacífica. Por pacífica, a su vez, deben entenderse dos cosas. Por una parte, el derecho constitucional comparado sostiene que el ámbito material de protección del derecho a la reunión, la manifestación y la protesta excluye cualquier uso de armas durante el ejercicio de estos derechos. Como pie de página, Baffelosicay. De acuerdo con el artículo 37, oración primera de la Constitución Política de Colombia, estos derechos pueden ejercerse de forma pública y pacífica. Como se sostuvo anteriormente, por pacífico se entiende no solo la realización de reuniones, manifestaciones o protestas sin porte de armas, sino también sin tener la finalidad de promover la alteración violenta o el desconocimiento del Estado de Derecho. Bajo estos supuestos generales, podría decirse que el ejercicio de estos derechos implica necesariamente el respeto de los principios esenciales de la Constitución Política de Colombia. Por tanto, no podrá existir una reunión, manifestación o protesta cuyo objeto sea la promoción del discurso de odio, ya sea racismo, xenofobia, homofobia, antisemitismo, entre otros, o de apologías intolerables, ya sea apología al delito, apología al genocidio, apología al terrorismo, entre otros, los cuales son considerados en el derecho como tipos penales. Asimismo, podría decirse que no podrían realizarse reuniones, manifestaciones o protestas cuyo objeto sea la incitación a la violencia o la afectación de derechos tales como la propiedad, la integridad, entre otros. De esta manera, es admisible todo límite a este derecho fundamental, siempre que con el ejercicio de este derecho se afecte gravemente el orden público, haciendo que éste deje de ser pacífico. Más adelante la Sala pondrá énfasis en que la expresión violenta, dañina o destructiva a través de las redes de comunicación social con tecnología digital también está proscrita en los ámbitos nacional e internacional y puede generar responsabilidad en distintas especialidades de la normatividad jurídica. Es claro entonces que la aquí procesada actuó por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que el actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que por el contrario fue violento y destructivo. Utilizó como arma contundente un martillo para arruinar la estación Molinos de Transmilenio y ocasionó severos daños que obstaculizaron seriamente el transporte público.
y en similar forma arremetió contra la Unidad de Reacción Inmediata URI de Tunjuelito en Bogotá. Para la sala, el derecho a la libertad de expresión conlleva varias posibilidades de ejercicio, entre ellos la protesta o manifestación pública, la cual en esencia es disruptiva de la cotidianidad. Procura llamar la atención de la ciudadanía y los entes estatales para que respondan al inconformismo de los manifestantes. Estos mecanismos usualmente se efectúan en el espacio público y pueden producir molestias a las entidades y a las personas no participantes. Sin embargo, no se acepta el uso de armas y acudir a la violencia como medios de coerción, dado que cuando se traspasan esos límites, los reclamantes pueden incurrir en comportamientos que habilitan la intervención del aparato punitivo del Estado, en tanto le corresponde la finalidad de asegurar la convivencia pacífica. Por consiguiente, el uso de armas, la destrucción de bienes públicos o privados, la violencia desplegada contra personas ajenas a las protestas, la invitación a imitar comportamientos irregulares y cualquier otra actuación que desconozca esos linderos afectan la legalidad de la movilización y pueden dar lugar a la intervención de la fuerza pública y a la judicialización de quienes desarrollan conductas punibles, precisamente como ocurrió en el presente asunto. Pasemos ahora a tratar del delito de instigación a delinquir cometido a través de las redes sociales. Recordemos que la defensa, en su impugnación contra el fallo de segunda instancia, dirigió su disenso a la falta de acreditación del delito de instigación a delinquir, pues en su criterio esto no fue demostrado con el estándar probatorio que se exige en el artículo 327 de la Ley 906 del 2004, o sea, control judicial de la mínima prueba cuando el implicado se allana a los cargos. De otra parte, agregó que, de estimarse superado ese umbral, de ninguna manera se demostró que la aquí procesada hubiese actuado con la finalidad de propagar acciones terroristas contra la población ni sus bienes. Se debe tener presente que los hechos ocurrieron el 22 de noviembre del 2019, cuando regía el artículo 348, instigación a delinquir, del Código Penal, o sea, la Ley 599 del 2000, que establecía: el que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines terroristas, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre los elementos de la instigación a delinquir, la Sala Penal de Casación, en Providencia AP 4132 del 2015, radicación 44264, expresó: este punible fue instituido en términos generales con el propósito de sancionar a quien promueve de forma pública e inequívoca la realización de conductas sancionadas penalmente. Cualquier persona puede intervenir como sujeto activo, dado que la descripción comportamental no exige de él ningún condicionamiento. La conducta se contrae a instigar pública y directamente a otro o a otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos. Instigar es incitar, provocar o inducir a alguien a que se haga algo. La provocación debe ser pública, a través de un medio de difusión o propagación, en reuniones que por el número de asistentes o atendiendo a sus propósitos no tengan carácter privado. Público es lo que se realiza a través de la prensa, la radio o cualquier otro medio idóneo para irradiar el pensamiento en lugares públicos y en presencia de varias personas. El acto de instigar puede adoptar diversas formas. Es fundamental que contenga la voluntad de provocar. Se puede encontrar en discursos, frases de escritos o impresos, transmisiones radiotelefónicas,
representaciones teatrales y cinematográficas y hasta en actos de silencio cuyo sentido resulte claro por las circunstancias de lugar y tiempo. Debe ser directo, por lo tanto, dirigirse sin lugar a dudas a suscitar en los receptores la intención de ejecutar una conducta tipificada en la ley como punible. No basta hablar en general, por ejemplo, de un robo, sino que es preciso azuzar la comisión de cierto robo o determinados hurtos. Con esta condición el legislador busca impedir el castigo de la simple opinión o apreciación del autor y garantizar que el reproche recaiga únicamente sobre comportamientos que inequívocamente inciten a un conglomerado a la realización de hechos descritos como delictivos. No es posible imaginar la excitación de un hecho determinado sin individualizar en cierta medida a las personas o instituciones contra las cuales se incita a proceder. Tiene que señalar además a la persona o institución contra quien se dirigen los hechos. Es necesaria cierta indeterminación en los destinatarios de la idea en la medida suficiente para excluir el nexo psicológico directo entre el instigador y el instigado. La instigación hecha pública a una persona determinada puede pasar a ser una forma de participación. Como se aprecia, la invitación a cometer un delito debe derivar clara e inequívocamente de las palabras empleadas o estampadas, o de otros medios de comunicación utilizados por el sujeto activo, y ha de referirse a los hechos constitutivos del tipo. Adicionalmente, la provocación tiene que ser grave y seria, exhibir capacidad e idoneidad para estimular la intención del actuar criminal, dado que esta conducta se reprime en función de la perturbación pública que de ella deriva y del riesgo que el punible instigado se cometa. Debe reflejar aptitud y la persuasión suficiente para avivar en los destinatarios la decisión de ejecutar la conducta. Claro está, no es necesario que el delito incitado se cometa, porque la instigación a delinquir es un punible de mera conducta y no de resultado. De otro lado, a través de las redes sociales como YouTube y Facebook, se procura la reproducción y propagación del contenido de interés del titular, ojalá hasta llegar a la viralización de los mensajes que generan en los receptores diferentes reacciones, dependiendo de la aceptación e influencia del autor. Por ello, la importancia de la responsabilidad con la que se emplean esos recursos tecnológicos y las consecuencias de quienes, sin reparos, los utilizan para la propagación de asuntos ilícitos. Dichos medios, utilizados por la aquí procesada, son instrumentos con plena aptitud para la difusión masiva de haceres y pensamientos promotores de pautas comportamentales. Por su conducto, una figura pública como ella bien puede establecer relaciones con sus seguidores, con quienes comparte en forma inmediata material de su elección, fotos, videos, documentos, entre otros. La Fiscalía probó adecuadamente que la aquí procesada, en sus canales de difusión masiva o redes sociales de las plataformas de YouTube y Facebook, lideraba espacios virtuales bajo seudónimos y contaba para la época de los hechos con más de 4 millones de seguidores. En ellos difundió videos captados el 22 de noviembre del 2019, día de los hechos, aproximadamente a las 15 horas, donde ella misma se observa realizando estas acciones. Primero, inicialmente con su rostro cubierto con una capucha y después sin ella, en la estación Molinos del sistema Transmilenio, con un martillo, destruye las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación. Segundo, al mismo tiempo expresó lo siguiente: sé que me van a criticar porque siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno, pero bueno, mientras algunos están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá o de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era del Estado.
Sé que tampoco está bien hecho, pero esa es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral, amiga. Yo qué sé, tal vez algunas de sus familias que trabajan en el Estado tienen que recoger esto. Pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando. Tercero, en un segundo video se exhibió participando en la destrucción de la unidad de reacción inmediata URI de Tunjuelito, en compañía de un numeroso grupo de personas, y mientras realizaba un graffiti que decía Duque HP. Haciendo eco de lo decidido por la jueza Acuo en la absolución de primera instancia, la defensa ha sostenido que el video en el que la procesada se muestra destruyendo la estación de Transmilenio fue difundido por ella en sus redes sociales con el fin de conseguir más likes y que se viralizara para luego monetizar, lo cual indica que solo perseguía fines económicos. Pero la sala no acoge tal visión, que trivializa el asunto, dado que lo desliga por completo del contexto. Recordemos, estallido social, vandalismo, violencia callejera en Bogotá y otras ciudades, paro nacional, etc. El supuesto propósito dirigido exclusivamente a incrementar sus ingresos no está soportado en las evidencias ni elementos incorporados, y no fue mencionado por la implicada ni su defensa en algunas de las intervenciones cuando aceptó los cargos. Se trató entonces de una conclusión por entero subjetiva plasmada en la sentencia de primera instancia, que fue retomada en la impugnación especial por el defensor sin dimanar precisamente de un análisis jurídico o probatorio. Y aún si el propósito de la instigación se hubiese centrado en la obtención de beneficios económicos, en las singularidades de este caso, ello no excluye que para lograrlo se haya estimulado a los seguidores de las redes sociales a delinquir. En pluralidad de eventos delictuales, es posible que el perpetrador material solo actúe a cambio de dinero. Muchas veces ni siquiera conoce a la víctima, no participa de alguna ideología, no propugna por un credo religioso, ni se identifica con alguna tendencia política. No obstante, el delito consumado se le endilga a título de autor. En idéntico sentido, como la conducta promovida incluyó que los destinatarios desarrollaran comportamientos destructivos de bienes de interés estatal y medios de transporte público, con capacidad para generar zozobra y temor, a la implicada le son atribuibles los fines terroristas de aquella instigación, como más adelante se detallará. Cabe recordar que el componente doloso de la conducta no se predica exclusivamente a partir de lo que estaba pensando o se imaginaba el autor, o sea, la atribución psicológica. Además de ello, la afirmación del dolo también se puede efectuar judicialmente por inferencias y deducciones racionales con base en los hechos indicadores, o sea, atribución jurídica. De no ser así, se retornaría a la postura de antiguas discusiones ya superadas, donde algunos intérpretes parecían sugerir que para verificar el dolo era necesario leer la mente o ingresar a la psiquis del autor. Desde otra arista, se observa que se ignoraron, por ejemplo, las entrevistas de los guardas de seguridad de la estación atacada, uno de nombre Alfonso y otro de nombre Jairo. En la descripción comportamental de la procesada, el último, o sea, Jairo, refirió: la procesada estaba como incitando al resto de gente a dañar la estación. Descripción que refleja lo realmente ocurrido, porque en modo evidente la influencer procedió de esa manera y divulgó sus mensajes visuales y con su propio lenguaje dirigidos a que sus seguidores hicieran lo mismo que ella. Tal acerto porque la procesada, de manera consciente y voluntaria,
incitó a sus más de 4 millones de seguidores a imitarla en la ejecución de similares conductas delictivas, al punto de afirmar que lo que estaban viendo es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar. Además, procuró justificar ante sus seguidores aquella destrucción al decir que para restaurar los bienes vandalizados, el Estado tiene que invertir millones de los que nos roban. No hay lugar para la duda. El lenguaje verbal y corporal de la procesada fue apto para transmitir la idea a los seguidores de ejecutar daños contra los bienes públicos, esto es, cometer delitos como medio de protesta contra las políticas estatales, actuación incompatible con la garantía a la protesta social. Y por lo anterior, la Sala confirmará la primera condena contra la implicada por el delito de instigación a delinquir. Ahora centrémonos en los fines terroristas de la instigación a delinquir desplegada por la aquí procesada a través de sus redes sociales. Para la Corte, tampoco le asiste razón al defensor en cuanto a su impugnación especial, donde parece sugerir que la Fiscalía no allegó un principio de prueba idónea para demostrar que la procesada, al actuar como lo hizo, albergó en su voluntad consciente la idea de promocionar acciones terroristas y que por ende fueron indebidas la aceptación de ese cargo y la condena por el delito de instigación a delinquir agravado por haberse cometido con fines terroristas. Pese a que ya se descartó que en el sometimiento a la justicia por allanamiento se hubiesen vulnerado garantías fundamentales de la implicada, no existe perplejidad ni espacio para la duda acerca de los fines terroristas que exhibió la influencer cuando desplegó su instigación a delinquir. Recordemos que incurre en el delito de terrorismo el que provoque o mantenga en estado de zozobra o temor a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Incurrirá en prisión sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Esto de acuerdo al artículo 343 del Código Penal, Ley 599 del 2000, modificada por la Ley 890 del 2004. La Sala de Casación Penal en sentencia SP 13290 del 10 de octubre del 2014, en el radicado 40401, explicó lo siguiente sobre el delito de terrorismo. La zozobra corresponde a una situación de intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego, mientras que el terror alude al miedo, pánico, temor, pavor o susto. Sobra señalar que sin la acreditación de tales circunstancias no podrá tenerse por configurada la tipicidad del delito del comento. La implicada utilizó medios capaces de causar estragos y los causó sobre la estación Molinos de Transmilenio y la URI de Tunjuelito y afectó seriamente el medio de transporte público. Sin embargo, no fue imputada ni acusada por el punible de terrorismo. Tal determinación del fiscal delegado, consistente en no incluir el punible de terrorismo, no significa que entonces tampoco podía imputarse en los fines terroristas de la instigación a delinquir. Lo cierto es que por mandato del artículo 250 de la Constitución Política, la imputación y la acusación son actos de parte radicados en la Fiscalía General de la Nación, en cuya confección no participa el juez, sugiriendo ni señalando los delitos por los que procede, en tanto que depende exclusivamente de la investigación, la cual es controlada y dirigida por el fiscal. Esto de acuerdo al auto del 6 de mayo del 2009 en su radicación 31538. Ello es así al punto que la Sala de Casación Penal no puede ahora alterar la original imputación jurídica, porque de hacerlo generaría reformatio impeius, desde luego, adversa a los intereses de la defensa, que fue apelante único. El terrorismo y la instigación a delinquir con fines terroristas
son conductas autónomas, las cuales en las singularidades de cada evento podrían concursar entre sí e inclusive concurrir con otros delitos que resultaren perpetrados, tales como lesiones, homicidios, daños, etc. Los fines terroristas que agravan la instigación a delinquir se pueden atribuir cuando el discurso o el actuar del implicado en dicha instigación tenga potencialidad y probabilidad de incidir en los destinatarios directos o indirectos de aquella provocación, sin que sea indispensable comprobar que posteriormente algunas personas concretas instigadas efectivamente incurrieron en acciones terroristas. La procesada, con su desarrollo comportamental, expresión verbal, gesticulación y actuación, instigó a que se cometieran delitos similares a los que ella estaba cometiendo o relacionados con estos. Y dadas las características particulares de ella, afamada influencer, como se verá, es palpario que existía alta probabilidad de que otras personas replicaran esas conductas que a su vez generarían terror y zozobra. Sus expresiones físicas y verbales en las filmaciones que divulgó dejan ver en tiempo real el ejercicio de una manera delictiva, dañina y destructiva de protestar contra el Estado. Todo con el inequívoco entendimiento, declarado al público con sus propias palabras en el mismo video, de esos aspectos. Primero, que eso estaba mal hecho. Segundo, que aún así es una forma en que el pueblo puede manifestarse sin pasar desapercibido. Y tercero, que iba a costar mucho dinero reparar los bienes destruidos. No se trató de la publicación de un mensaje simple o cotidiano, de aquellos que transmite un usuario corriente de las redes sociales sobre variedades y en tiempos de normalidad. En lugar de ello, para el 22 de noviembre del 2019, fecha de los hechos, el orden público de Colombia estaba afectado por una serie de sucesos desarrollados en torno de lo que se llamó estallido social o paro nacional, hecho notorio sobre el cual diariamente los medios de comunicación informaban sobre las crisis desatadas en diversas ciudades del país. Y es que la procesada era una reconocida influencer o youtuber con millones de seguidores, y los mensajes audiovisuales por ella transmitidos ese día tenían un contenido explícitamente violento, destructivo, agitador e instigador, como de ello bien podía cerciorarse un observador objetivo. Ciertamente, además de mostrarse devastando partes esenciales de la estación Molinos de Transmilenio y de la URI de Tunjuelito, con otras personas, ella afirmó por sus redes sociales que aun cuando destruir bienes del Estado tampoco está bien hecho, esa es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. En aquellas condiciones, ningún déficit se detecta en la verificación efectuada por los jueces de control de garantías y de conocimiento sobre el allanamiento integral a los cargos imputados, que incluyó, por supuesto, la instigación a delinquir con fines terroristas. Y como la Fiscalía aportó adecuadamente aquellos videos, es palmario que para emitir la sentencia condenatoria en el proceso abreviado por allanamiento a cargos, también se rebasaba con suficiencia aquel mínimo de prueba que permitan inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad, exigido en el inciso segundo del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. No debe perderse de vista que, de conformidad con el artículo 343 del Código Penal, algunas de las formas de incurrir en el delito de terrorismo consisten en provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ellas, entre otros a través de actos que pongan en peligro la integridad de las edificaciones o medios de transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Actos semejantes fueron desplegados por la implicada, quien invitó al pueblo a que se manifestara de similar manera.
Esto es, la instigación no solo fue a vandalizar a cambio de nada, porque sí, ni como un propósito que se agotara en sí mismo. En lugar de ello, trascendió hasta los fines terroristas, porque incluyó que en los destinatarios pudiesen generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego, y también aterrorizar, generar miedo, pánico, temor, pavor o susto. Y particularmente refulge la conciencia actual de la antijuridicidad, pues la influencer expresó ante la ciudadanía, millones de seguidores y otros que accedieran a la información después de viralizarse, que destruir bienes del Estado tampoco está bien hecho. Y a pesar de tal comprensión, invitó a que los receptores sigan su ejemplo. Esa es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Cuando se trata de mensajes difundidos por los medios de comunicación, entre ellos las redes sociales, las calidades y cualidades del emisor son importantes a la hora de medir el alcance del impacto que podría tener la publicación o mensajes que difunda en la actividad youtuber o influencer. Por ejemplo, su fama, su credibilidad, la fidelidad de sus seguidores y el número de ellos, y la probabilidad de que el contenido creado y publicado tenga acogida según la situación actual de la región o comunidad a la cual se dirigen. Se observa claro entonces que la difusión por redes de comunicación masiva de mensajes incitadores a la violencia y la destrucción del sistema de transporte público por parte de la popular influencer a sus seguidores ubicados en distintos lugares del país en ese tiempo conmocionado por el estallido social, con la sugerencia de que actuaran de la misma manera que ella, tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo. La Corte Constitucional se ha referido en diferentes oportunidades, tales como en la sentencia T-391 del 2007, la C-592 del 2012, la T-543 del 2017, la T-155 del 2019 y la SU 355 del 2019, se ha referido a los límites y restricciones que puede tener el derecho a la libertad de expresión, cuando a través de las redes sociales y los medios que facilita la tecnología actual se promueve o se incita a la violencia o a causar daño a las personas y a los bienes. Se destacan los siguientes pronunciamientos más recientes donde se condensan algunas de estas reflexiones. Primero, en la sentencia SU 420 del 2019. En consecuencia, lo publicado en redes sociales está amparado por la libertad de expresión, pero también está sujeto a los límites, por lo que algunas publicaciones no se encuentran bajo la protección señalada en el artículo 20 de la Carta, ni por instrumentos internacionales que la consagran. Así, se activa un límite a la libertad de expresión cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente conlleva una intención dañina o insultante respecto del hecho que se quiere comunicar. Y en la sentencia T-203 del 2022, en el acápite de seguridad, Twitter prohíbe hacer amenazas violentas contra una persona o grupo de personas, glorificar la violencia, fomentar terrorismo o el extremismo violento y declara la existencia de una política de tolerancia cero. Prohíbe, en fin, la utilización del servicio para propósitos ilegales o actividades ilegales. Tercero, en la sentencia T-561 del 2023. En efecto, la red social Instagram cuenta con normas comunitarias en las cuales, entre otras, se prohíbe el numeral 4, compartir contenido relacionado con el terrorismo, el crimen organizado o grupos que fomenten el odio. Con todo, la Corte ha indicado que existen discursos que se encuentran sujetos a una prohibición manifiesta en la legislación nacional e internacional vigente
y que, por tanto, deben ser materia de una lectura restringida y estricta, entre los que se incluyen la pornografía infantil, la incitación al genocidio, la propaganda de la guerra, la apología del odio, que constituye incitación a la violencia, y la incitación al terrorismo. El tema del uso de las plataformas virtuales para la promoción de la violencia o de actividades ilícitas es tan preocupante que los proveedores de esos medios directamente se han expresado al respecto y difundido reglas de comportamiento claras para restringir esas formas de expresión. Por ejemplo, las plataformas Instagram, Threads, Facebook y Messenger generaron unas normas comunitarias con el fin de insistir en que las redes sociales no pueden ser utilizadas para promover violencia, discriminación ni terrorismo. En Instagram no se aceptan actividades ni personas que apoyen o elogien el terrorismo, el crimen organizado o grupos que promuevan el odio. No se permiten amenazas graves para la seguridad pública y personal. Estas amenazas incluyen amenazas específicas contra la integridad física y amenazas de robo, vandalismo y otros perjuicios financieros. En el anterior contexto, el 22 de noviembre del 2019, cuando Colombia estaba bastante alterada por el estallido social, la influencer y youtuber conocía todas las situaciones que tornaban obligatorio autorregular sus expresiones en las redes sociales y, a pesar de todo su conocimiento específico, dio rienda suelta a su comportamiento violento y avanzó hasta la instigación a otros a que replicaran su designio destructivo sobre bienes de uso público y afectación del transporte masivo, siendo por entero previsible y altamente probable que otras personas hicieran lo mismo hasta acrecentar los niveles de zozobra y temor en la ciudadanía. Así las cosas, contrario a lo indicado en el fallo absolutorio de primera instancia, en el presente asunto, la Fiscalía sí aportó evidencias con entidad para demostrar la probabilidad razonable de que la persuasión desplegada por la influencer sí podía mover a los destinatarios a desplegar acciones vandálicas contra el transporte público masivo, sus instalaciones y otras edificaciones de las autoridades institucionales. Por lo mismo, la transmisión de videos tenía más que un propósito económico, ya que a mayor número de reproducciones, viralización, la autora obtenía mayores ingresos. En realidad, la implicada no solo quería que sus seguidores la vieran, pues lo cierto es que también los invitó a que ellos se manifestaran de la misma manera. Y si bien, dada la terminación anticipada del proceso, no se adelantó juicio oral para probar si algunos afines a ella replicaron su comportamiento destructivo, tal baremo probatorio no deviene exigible. Máxime que la instigación a delinquir con fines terroristas no exige una relación de causalidad semejante. Es correcto, en cambio, la afirmación del Tribunal Superior de Bogotá con relación a que los fines terroristas de la instigación a delinquir se analizan prevalentemente desde la probabilidad de que sea efectiva la estimulación a cometer ese tipo de actividades al margen de la ley, a partir de las calidades del instigador, el contenido de los mensajes difundidos y la idoneidad de los medios utilizados para que tales pretensiones lleguen a los destinatarios. Asimismo, es atinada la postura del ADCUEN en cuanto sostiene que la atribución de la conducta de instigación a delinquir con fines terroristas no presupone constatar previamente la eficacia de esa instigación, en el sentido de tener que acreditar que la motivación a cometer punibles fue tan efectiva que a consecuencia de ella, los receptores de la instigación realmente sometieron a un sector de la ciudadanía a estados de zozobra y temor, o que ciertamente algunas personas fueron violentadas o se atacaron bienes públicos o servicios públicos o privados. Es preciso no confundir los institutos jurídicos que aluden a la concurrencia de personas en la realización de la conducta punible, pues por previsión del artículo 28 del Código Penal, solo concurren en la realización los autores y los partícipes. En cuanto ahora interesa, es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.
y coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Todos ellos se sancionan con la pena prevista para la conducta punible de acuerdo al artículo 29 ibidem. Son partícipes el determinador y el cómplice. El determinador incurre en la pena prevista para la infracción. Es cómplice quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, y será sancionado con la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida en una sexta parte a la mitad, de acuerdo al artículo 30 ibidem. Y como en el caso en particular, es instigador el que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos. El instigador se sanciona con multa, salvo cuando la motivación o impulso para que otros delincan se refiera a genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines terroristas, caso en el cual la pena será de prisión. Esto de acuerdo al artículo 348 ibidem. Debe existir una clara relación de causalidad entre la actuación del determinador y la efectiva realización del punible por parte del autor determinado. Para materializar la instigación, en cambio, es necesario que los actos de incitación o persuasión a delinquir tengan razonable probabilidad y potencialidad en las circunstancias específicas para que los receptores puedan ser movidos a cometer los delitos sugeridos. De ahí que, en el caso que se analiza, para la concreción dogmática de la instigación a delinquir con fines terroristas, que es de conducta y no de resultado, no es correcto exigir que los seguidores de la influencer hayan realizado conductas terroristas, ni la pretendida relación de causalidad entre esa invitación y lo realmente ejecutado por los instigados. En síntesis, en el ámbito de la garantía de doble conformidad, se confirmará la sentencia condenatoria, también en lo atinente a la conducta de instigación a delinquir con fines terroristas. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, resuelve primero confirmar íntegramente el fallo proferido el 5 de agosto del 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien por primera vez condenó a la influencer como responsable del punible de instigación a delinquir con fines terroristas. En consecuencia, ratificó que la procesada quedó condenada como autora del concurso de delitos integrados por primero, daño en bien ajeno agravado, segundo, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y tercero, instigación a delinquir con fines terroristas, condenada a 63 meses y 15 días de prisión y al pago de una multa por el equivalente de 492.24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el mismo término de la privación de la libertad, quedan dosificadas las penas accesorias consistentes en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas e inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber. Se ratifica la negación a la procesada de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria, disponiéndose su captura inmediata, recordando que contra el presente fallo no procede recurso alguno.